Iniciamos con el libro de Marcos hoy, bendiciones, muchas bendiciones. Ahí vamos a iniciar. Marcos capítulo 11 es el pasaje que vamos a leer. Estamos mirando aquí algo acerca de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Se llama triunfal porque es ya su final, su entrada ya final, con respecto al propósito de salvación que tenía Dios en nuestras vidas para rescatar. Vamos a estar leyendo la escritura. Dice así, Marcos capítulo 11, verso 1, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? O sea, vemos el panorama que Jesús les había mostrado, y tal como Jesús les había dicho, así sucedió. Él tomó un préstamo allí para poder entrar a Jerusalén. Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Bastó con decir las palabras de Jesús y estos hombres tuvieron que ya aceptar que era un préstamo que se estaba haciendo con el pollino, con el burrito, el asno. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Hasta aquí podemos encontrar algo maravilloso, o sea, el poder y la gloria de Dios que reposaba sobre Jesús. Ustedes saben que todo animalito cerrero, que así se llama, así es que se le dice a un animal que todavía no ha sido domado, domesticado, cuando alguien quiere utilizarlo, de hecho él no puede soportar que nadie coloque nada encima. Es un animal brioso, bastante difícil de avanzarlo, hay que dedicarle tiempo para domarlo. Pero algo que encontramos acá es que este animalito, en su inteligencia, en su instinto, como lo llamaríamos, a pesar de que los seres humanos los tenemos como el animal más brutico de la creación, porque cada vez que queremos comentar de alguien que comete un error, siempre lo hacemos una comparación con un asno, pero se podríamos titularlo el burro inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque él en su instinto conoció que el que estaba allí y el que iba a montar en él era el dueño, el rey, el poderoso. Así que no hizo ni siquiera el intento de pegar un salto, de esquivarlo. Simplemente Jesús se subió allí. Yo pienso que la gente que estaba alrededor, que era inteligente, pudo entender algo maravilloso. Este animal nadie lo ha montado, nadie le ha puesto nada encima, y ahora vemos cómo Jesús se sube, se sienta sobre él, y el animalito sigue como si lo hubieran domesticado hacía mucho tiempo, porque por su instinto conoció que el que estaba allí era el Salvador, el dueño de la creación. Así que
Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Esto es una manera de honrar al Señor, de honrar a nuestro hermoso Salvador. Pero me sorprende algo, es que en la exaltación de Cristo, cuando exaltamos a Jesús, cuando lo engrandecemos a Él, Él se encarga también de engrandecernos a nosotros. Y aquí vemos que el que pisó los tapetes por donde pasaba Jesús, no fueron las sandalias de Jesús, no fueron los zapatos de Jesús, no, fueron los casquitos, las pezuñas del burrito. ¿Saben por qué? Porque encima de los lomos del burro, del asno, allí iba Jesús. ¿Saben? Hay un pasaje de la Biblia muy hermoso que dice: y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. O sea, el anhelo y el deseo del corazón de Dios es que nosotros aprendamos a honrar a nuestro amado Salvador, a darle el honor que Él se merece, ¿sí? A glorificarlo como Él se lo merece. Y hay que hacerlo en todas las áreas, en adoración, en alabanza, en el trabajo, en la obra, cooperando. Yo quiero hoy resaltar la labor de algunos hermanos y hermanas, mayormente algunas hermanas valientes que han estado pendientes para así adornar, asear la casa de Dios, para bendecir la obra del Señor, para apoyar la obra de Dios económicamente. Dios los bendiga. Es verdad que esto es importante. Esto es honrar el nombre del Señor, honrar la obra de Dios. Y si nosotros honramos a Dios, créanme que Dios nos va a honrar a nosotros. Él dice: yo honro a los que me honran, y me hallan los que temprano me buscan. Así que, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sé que la interpretación griega de la palabra Hosana es: oh Señor, sálvanos. Era la súplica, era el anhelo que había en el corazón de los judíos en la época que Jesús vino, porque estaban bajo un imperio que los estaba oprimiendo demasiado. Era el imperio romano. Roma, a través del emperador César, había avanzado en todo el continente europeo y se había salido del continente y había avanzado parte del continente asiático, y entre el continente asiático que él había avanzado, ahí estaba Israel. Israel estaba siendo oprimido por los romanos, y por eso los judíos pensaban que Jesús era la solución acerca de la opresión romana sobre él. Pero ellos esperaban un rey valiente, con espada en mano, organizando un ejército para sublevarse o levantarse contra el emperador César. Pero el reinado de Jesús no era así. El reinado de Cristo no es con violencia. El reinado de Cristo no es con derramamiento de sangre. El reinado de Cristo es con humildad, con servicio. El reinado de Cristo es con amor, con misericordia. Y cuando vieron a Jesús entrar, la gente se amontonaba e hicieron fila, ¿sí?, para poder proclamarlo y decir: este es el que nos va a salvar. Porque nadie en esa época, nadie había podido reunir tanta gente como la que estaba reuniendo Jesús en alguno de esos
discursos que él daba. Acuérdense en que él alimentó 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después en otra ocasión alimentó 4,000, sin contar las mujeres y los niños. O sea, estamos hablando de un promedio de 12 o 15,000 personas, un promedio. Y nadie había reunido tanta gente. Y por eso ellos colocaron la esperanza en Jesús como su Salvador, para quitarse la opresión de los romanos. Pero Jesús estaba entrando a Jerusalén, donde iba a ser crucificado, donde no iba a vencer posiblemente el imperio romano, sino iba a vencer el imperio de las tinieblas. Era la oportunidad para que el reinado de las tinieblas cayera y empezara una nueva era de la vida cristiana. Allí nació algo maravilloso. A través de Jesús fue el camino del Evangelio de la paz. Y los que iban delante y los que venían detrás de él daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el Salmo 118, verso 25, Salmo 118, verso 25, la Biblia nos enseña algo. Dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. O sea, esta expresión del salmista estaba declarando que el pueblo de Israel estaba en ruina, estaba en una situación precaria y esperaban un líder que los sacara de esta situación. Esperaban un líder con poder, pero no esperaban un líder con poder como el que estaba manifestando Jesús, sino un líder con poder de guerra, con poder militar, para que se sublevara contra el emperador. Pero Jesús vino con una visión diferente, a traernos una gran bendición. Así: bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Yo pienso que esto fue como, hablándolo en palabras coloquiales, esto fue lo que llenó la taza, la medida, para que los fariseos, los ancianos, los escribas dijeran: aquí no hay más nada que hacer, aquí hay que quitar a este hombre del camino. Aquí lo están proclamando como rey. Dice: bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Yo pienso que esto fue lo que más le dolió a los líderes de la época. Dijeron: ya lo proclamaron como rey, la gente, las multitudes lo están siguiendo, aquí vamos a tener un problema difícil, aquí hay que quitar a este hombre de en medio porque nos va a hacer un grave problema. Ya en la entrada a Jerusalén no entró Jesús en uno de los caballos finos donde andaban los reyes de la época, no entró en un percherón, entró en un burrito, mas sin embargo en ese burrito lo declararon como rey y decían: bendito el reino de nuestro padre David. Estaban diciendo: este es la descendencia, el linaje de David, que ha venido a rescatarnos, a liberarnos. Así que esto llenó la medida. Dijeron: ya no nos aguantamos más, este es el final. No podemos permitir que este hombre siga avanzando con semejantes capacidades y habilidades para reunir multitudes. Además de eso, lo están proclamando como rey. Y dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces entró a Jerusalén y luego se fue a Betania porque estaba ya oscureciéndose. Se fue con los 12.
Al día siguiente, después de su entrada a Jerusalén, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Al día siguiente. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esto es un ejemplo, una enseñanza muy clara. Escúchenme bien. Jesús se acerca a la higuera porque tenía hambre y andaba buscando un fruto para comer. Y no encontró nada, sino solo hojas. Pero la Biblia especifica que no era tiempo de higos. Ahora, si no era tiempo de higos, la pregunta es, escúchenme bien, o Jesús estaba equivocado buscando frutos en un árbol donde no era tiempo de cosecha, o es obligación de los árboles, las higueras, dar higos en tiempo de cosecha o no en tiempo de cosecha. Si ustedes conocen un poco del campo, los árboles tienen una época que es cosecha, donde echan una abundancia grande. Y hay otra época donde no es cosecha, pero echan un poquito de fruto. Algunos lo llaman mitaca. O sea, como el fruto que está en medio del tiempo de la cosecha. Que no es una cosecha, pero son pocos frutos. Esta higuera es símbolo de su vida y de mi vida. Hay tiempos donde podemos dar muchos frutos para el Señor. Es tiempo de cosecha, nos va bien en todo, nos va bien en la empresa, nos va bien en los negocios que emprendemos, nos va bien de tal manera que nosotros bendecimos la obra de Dios. Pero llega el tiempo donde no es cosecha, mas sin embargo, Jesús siempre nos hará una visita para buscar de nosotros el fruto. Escuchen bien eso. Jesús nos hará una visita para buscar de nosotros el fruto. Que no es tiempo de cosecha, no importa, pero hay que dar fruto para el Señor. Sea tiempo de cosecha o no sea tiempo de cosecha. Porque el Señor ha establecido esto en la naturaleza. Imagínense que solamente hubiese frutos en tiempo de cosecha. Que no hubiera de pronto lo que se llama un pepeíto, un graneo, algo, una mitaca de cosecha. ¿Por qué creen ustedes que las aves del cielo nunca se mueren de hambre? Que Dios siempre les da de comer. Habrá un fruto para ellos. Y para nosotros igual. Ahora, esa higuera es tipo de su vida y de mi vida. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? No hay excusa para no dar fruto. No hay excusa para no dar fruto. Hay que dar fruto en todo tiempo. Dice, porque al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Ahí metemos un tal vez. ¿No creen ustedes que Jesús puede hacer lo mismo con su vida y con mi vida? Tal vez te visite. Tal vez te esté preguntando. Porque algunos sacaron la brillante excusa de la pandemia y no volvieron a dar frutos. Nos volvimos infructíferos.
y ni manera de culparlos. No había por qué culpar la higuera si Jesús no encontró fruto. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? El verso 13 dice: cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pero el final del texto dice: pues no era tiempo de higos, o sea, no era tiempo de cosecha. Me hago una pregunta. ¿Fue la perfecta excusa porque no era tiempo de higos, porque no era tiempo de cosecha? Entonces Jesús aplaudió la higuera y dijo: está muy bonita, tiene unas hojas muy hermosas, bueno, ¿qué importa que no tenga frutos? Pues no es tiempo de cosecha. Como quien dice, le paso por alto. Qué pena. Mire lo que dice Jesús. No se la rebajó. Y hoy quiero decirles de corazón también: Jesús nos puede estar visitando. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando? Y si no estamos dando los frutos que Dios quiere que demos, porque algo les voy a decir: si estás fundamentado en Cristo, usted no está en mal terreno, usted está fundamentado en un buen terreno, un terreno abonado, un terreno que tiene todos los minerales. Estamos plantados en Cristo Jesús. Así que yo creo que plantados en Cristo debemos de dar fruto en tiempo de cosecha y en tiempo de no cosecha. Y tal vez algunos de los campesinos que estuviéramos por allí hubiésemos dicho: Jesús, ¿pero qué hace usted buscando frutos en un árbol cuando no es tiempo de cosecha? Hubiésemos podido decir, como dicen los muchachos populares, de malas: está en la obligación de tener fruto. ¿Cuánto fruto necesitaba Jesús? Solo una, o tal vez dos, porque el que tenía hambre era Él. Cuando 4,000 hombres tuvieron hambre, Él les dio pan y les dio peces, multiplicó. No le estaba exigiendo que tuviera 4,000 frutos o 5,000 frutos. Él iba solamente por lo de Él. Escúcheme bien esto. En el tiempo de la prueba y la dificultad, Jesús solo nos visitará y buscará lo de Él. Ahora hágase la pregunta: ¿qué es lo que a Jesús le pertenece de su vida? ¿Cuál es su deber como cristiana, como cristiano? ¿Estás cumpliendo su deber con Cristo? Pero algunos pudiéramos decir: no, pero es que no es tiempo de cosecha. Estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de prueba. Yo no puedo dar frutos para el Señor. Te equivocas. Debemos de dar frutos en el tiempo bueno, en el tiempo malo, en el tiempo regular, porque estamos plantados en Cristo Jesús. Y Él es más que suficiente. Así que la pregunta es: ¿Cristo se la rebajó porque no era tiempo de cosecha? No. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Sabe qué le estaba proclamando? Le estaba negando el derecho ya de volver a dar fruto, por no tener ni siquiera un fruto. Y dice: y pasando por la mañana, otra vez, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. En esta margen dice: la higuera maldecida se seca. O sea, los que escribieron esta parte tomaron las palabras de Jesús como una maldición para la higuera. Pero no era una maldición. Era un deber que debía haber cumplido. La higuera
y no lo cumplió. Entonces Pedro, acordándose de lo que Jesús había dicho el día antes, dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudares en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Aquí sacó Jesús otra lección de fe. 1. Para la higuera fue un castigo no haber dado fruto. Para los discípulos fue una lección de fe. Mi pregunta: ¿no has revisado si realmente estás dando los frutos que debieras de dar? No estamos cumpliendo muchas veces con lo que a Dios le pertenece, en adoración, en alabanza, en la lectura de la palabra, en cooperar en la obra de Dios. Todo buen cristiano sabe que debemos de aportar para la obra de Dios. Todo buen cristiano. Porque si apoyamos la obra de Dios, el reino de Dios se extenderá, se sostendrá. Frutos. ¿Cómo es que Dios nos bendice y no podemos bendecir la obra del Señor? ¿Cómo es que Dios me da salud y no podemos servirle al Señor? ¿En qué estás sirviendo a Dios? ¿O tomaste este tiempo como excusa perfecta para decir: no puedo dar frutos, nos tienen las manos amarradas? No, es el tiempo de acercarnos al Señor y dar fruto para Él. Revisa tu vida. Revisa tu vida. Revisa tus frutos, porque Jesús pasará por allí y te va a revisar qué frutos estamos dando. Jesús, gracias por esta palabra. Bendigo a todos los que han estado escuchando esta palabra y los que van a escuchar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos. Dios me les bendiga en gran manera y podamos seguir adelante triunfando en la vida cristiana.